Vamos a conversar de política y estamos al teléfono con Guillermo Ramírez, diputado y presidente de la UDI. Diputado, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Quique. ¿Cómo estás? Muy bien. Diputado, una pregunta. ¿Van a perseverar en la acusación constitucional? Recordémosle a la gente, por más que se fuera el ministro ayer, hay un plazo de 6 meses donde se pueden hacer acusaciones constitucionales contra ex secretarios de Estado y en este caso le pregunto, ¿van a perseverar o hasta aquí nomás llegó el cuento? Bueno, nosotros cuando denunciamos la acusación el día miércoles, advertimos que si el presidente removía al ministro Pardoe, nosotros íbamos a reconsiderar la presentación de la acusación y por lo tanto vamos a cumplir con nuestra palabra empeñada y no vamos a presentar la acusación constitucional. Ahora, obviamente que si aparecen nuevos antecedentes de algo que no se sabía y que resulta ser muy escandaloso y que amerita algún tipo de acusación, eso se evalúa, pero en el entendido de que estaríamos frente a otra situación. Así como están las cosas ahora, no vamos a presentar la acusación. El presidente removió en menos de 24 horas al ministro Pardoe, que era la condición que habíamos puesto, y por lo tanto la acusación llega hasta acá. Oiga, y hay un tema, ¿van a perseverar en, por ejemplo, más allá de los culpables que hay que analizarlo, en la situación cotidiana de las personas? Por ejemplo, el aumento de la UEF, la inflación, todo eso que produjo el error de cálculo, la devolución de las platas. ¿Cuál es la postura que tienen ustedes al respecto? A ver, nosotros ayer, junto con anunciar que no íbamos a perseverar con la acusación, hicimos un pero, y el pero es que el gobierno debe presentar a la brevedad un plan para ver cómo compensan a los chilenos por lo que se ha pagado de más. Hay una compensación que es más fácil, que es la compensación por el exceso efectivamente pagado en las cuentas de la luz. Eso se puede calcular y por lo tanto se puede devolver. No estamos pensando, o no creo que el gobierno esté disponible para devolverlo en forma de un cheque, digamos, pero sí en descuentos en la cuenta de la luz en el próximo año. Pero luego hay que ver cómo se devuelve la parte difícil, que es la que tú mencionas. En el fondo acá lo que ocurrió fue que el alto precio de la luz fue uno de los componentes que generó inflación. La inflación básicamente implica que las personas pagaron más por ciertos bienes de los que hubieran pagado sin este error, y además la inflación genera un aumento en la UEF, y los que tienen que pagar en UEF planes de salud, costos de educación superior, créditos hipotecarios o créditos de consumo, también se vieron afectados por este lado, y claro, eso es mucho más difícil de calcular y de devolver, pero queremos que el gobierno haga el esfuerzo de compensar a los chilenos también por eso, porque la verdad es que este es un error que genera mucho daño, es un error que es demasiado grande, y por eso nosotros salimos inmediatamente a anunciar esta acusación constitucional, porque no teníamos dudas de que con un error de esta magnitud finalmente esa acusación se iba a aprobar incluso por parlamentarios de izquierda. Lo cambio de tema, quedan 29 días, estoy viendo la electoral, a 13 horas, 25 minutos y 52 segundos en este momento para la elección, parte de la franja electoral hoy día, y en la pole position desde ahora en adelante a 29 días, Jara 29.5, promedio de todas las encuestas, Kast 23.7, Matei 15.21. Usted dijo que en estas 3 semanas iban a ser clave, no se mueve la aguja mucho. ¿Qué piensa? Pienso que, bueno, la campaña ya formalmente, con todas las de la ley, parte hoy día parte la franja. Yo creo que la franja de la Evelyn en particular, de Evelyn Matei en la presidencial y de la UDI también a nivel parlamentario, son franjas que yo creo que le van a hacer sentido a los chilenos. Son franjas que apelan a volver al espíritu cívico que ha tenido siempre nuestra política, de tratarnos con respeto, de manifestar nuestras diferencias sin exagerar, sin escándalos, sin grandilocuencia, de intentar resolver los problemas desde la política como un solo equipo que lo que busca es el bienestar de los chilenos, abandonando la trinchera, abandonando las declaraciones altisonantes. Creo que al final los chilenos se dan cuenta de que la polarización que estamos viviendo no se puede resolver con más polarización.
y que hoy día si Chile está estancado, si la política no da resultados, si finalmente uno siente que Chile perdió el impulso que tenía en el pasado hacia el desarrollo, hacia el progreso de las familias, eso en gran parte se debe a la forma como hemos hecho política, al tono, eh, a tratar al adversario como una especie de enemigo, en desconfiar absolutamente de todo. Eso finalmente ha generado que las familias se resientan estancadas y que el país no progrese. Nosotros creemos que esto se resuelve como se hacían las cosas hace 20 años, en el que siendo posturas distintas en el Congreso, en la política, los temas más urgentes se resolvían igual. Las personas se sentaban hasta que llegaban a un acuerdo y finalmente lo votaban, lo aprobaban y se ejecutaba. Nada de eso es parte de nuestra política desde hace ya algunos años, yo diría que desde la aparición del Frente Amplio, y es algo que tenemos que recuperar. Y esa Y, es la invitación que hace Evelyn Matei en el fondo, a conquistar a ese 62% del rechazo que quiere cambios, pero que no quiere refundaciones, que quiere mejorar lo malo y mantener lo bueno, no quiere partir de una hoja en blanco. Ese es el camino, el de la sensatez, el del desarrollo a paso seguro, que es lo que ofrece Evelyn Matei. A eso vamos a apelar y yo creo que nos va a ir muy bien. y eso nos lo ofrece José Antonio Kast, el camino a la sensatez. Bueno, el discurso del Partido Republicano, creo yo, ha sido atractivo porque probablemente en un minuto de polarización, después de un estallido social, con dos procesos constitucionales, puede resonar bien. Eh, pero yo estoy convencido que el camino de Evelyn Matei es mucho mejor si nosotros lo que queremos es de verdad resolver los problemas. Si nosotros queremos retomar la senda del progreso, si nosotros queremos volver a soñar con Chile país desarrollado, en todo sentido. Un país desarrollado es un país donde la gente tiene mejores ingresos, donde la gente con la plata que gana le alcanza para mucho más. Los países desarrollados son países mucho más seguros, los países desarrollados son mucho más estables para invertir, los países desarrollados tienen mejores niveles de empleo, en fin, para allá queremos ir, a generar un cambio general, no en un solo tema, digamos, de volver por la senda del progreso, del desarrollo, del crecimiento, que creemos que es el único camino viable para que los chilenos volvamos a estar orgullosos de lo que estamos construyendo entre todos. Esa va a ser la propuesta. Yo creo que la única candidatura que ofrece eso es la de la Evelyn Matei. Y un dato, la candidatura de Evelyn Matei es la única que ofrece mayoría parlamentaria, porque al final los diputados y senadores que van a sacar demócratas y amarillos son los que van a definir quién tiene la mayoría parlamentaria, y ellos han dicho, nosotros solo apoyaríamos un gobierno de Evelyn Matei. Oiga, y la aguja se tiene que mover en estos 29 días. ¿Ustedes creen que llegando, cuánto se puede estrechar para que uno diga la competencia está abierta? Estoy pensando en Kast Matei, saquemos a Jara del circuito. ¿Cuánto se tiene que estrechar? Usted dijo que iban a estar en el margen de error durante este mes. Sí. Y le pregunto también por una tesis, la tesis del voto útil, o sea, gente que va a votar por Matei porque no quiere que gane Kast. Gente, o sea, puede ser de centro, centro izquierda. ¿Ese voto útil usted lo consideran como una hipótesis viable o más bien es un grupo chico? Mira, para serte bien franco, no lo sé. Acá van a votar las personas por distintas razones, algunos un voto útil, pero yo creo que al final la mayoría vota por el candidato que cree que le va a mejorar la vida. Eh, y nosotros lo que queremos hacer es demostrarle a los chilenos en los debates que se vienen ahora, en la franja. Hoy día la campaña a partir de hoy se va a intensificar muchísimo y vamos a tener más espacio y más oportunidades para demostrarle a los chilenos por qué el mejor camino al progreso, a la paz, al desarrollo, a la concordia y no a la discordia, a volver a esa lógica de ese Chile que se había propuesto, sin importar el color político, que teníamos que llegar al desarrollo. Yo estoy convencido que vamos a ser capaces de transmitir eso. Eh, y por lo tanto, yo creo que eso va a significar un alza en las preferencias por Evelyn Matei, y lo que queremos es llegar a la primera vuelta en una posición expectante. Nosotros sabemos, porque lo hemos visto en Chile y en el extranjero, que las encuestas no suelen achuntarle muy bien. Las encuestas a veces sirven para ir viendo las tendencias, qué candidato está subiendo y qué candidato está bajando, pero no tanto para ver la magnitud del apoyo. O sea, uno puede decir, este candidato va subiendo, y en la encuesta decir, llegó a los 15, pero en verdad llegó a los 20 o a los 25.
Así que nosotros lo que nos hemos propuesto de aquí al 16 de noviembre es ir subiendo. Luego la magnitud de ese crecimiento se verá el 16 de noviembre en la noche y yo estoy seguro de que va a ser una buena cosa para Chile que Evelyn Matei pase a segunda vuelta. Claro, porque las cifras de la encuesta en general hablan de un 25% que está ahí todavía sin candidato, o si lo tienen no están tan convencidos, y ese 25 Sí. es un 25 de 15.800.000 electores, o sea, es una cifra importante. 3,5 millones más o menos. Claro, claro, que te pueden dar Sí, vuelta a la elección, por cierto. y es muy difícil medir, tú mismo has entrevistado a personas que saben de encuestas o que son directamente encuestadores y te dicen, es muy difícil medir el voto del votante obligado, Mm. perdón, porque al final, así como no votaba, tampoco contesta encuestas. Entonces suele estar subrepresentado. Los paneles pueden ayudar un poco, pero en general la muestra en los paneles son... los paneles tienen una muestra decente en su totalidad, pero cuando empieza a segmentar es más difícil sacar conclusiones. Así que bueno, Mm. vamos a ver, aquí lo que importa, nosotros lo que queremos es con tranquilidad, con alegría, con determinación, ofrecerle a Chile un camino distinto del que hemos venido viviendo. Y yo espero que a los chicos les haga sentido, porque necesitamos recuperar la paz, el diálogo. El día que recuperemos, en el fondo, esa forma de hacer las cosas, vamos a volver a la senda del progreso. Mientras tanto, vamos a estar en pausa. Y yo creo que no hay necesidad de estar más tiempo en pausa. Estamos conversando con el diputado Guillermo Ramírez, presidente de la UDI. Diputado, bueno, la provocación de Ruth Hurtado, Jaime Guzmán votaría por José Antonio Kast, estaría en Partido Republicano, pero más allá de eso, republicano, insisten en que hay mucha gente de la UDI, Renovación Nacional, que está trabajando por José Antonio Kast. A nosotros nos llegan gente de provincia aquí en nuestro chat que nos dicen, no, acá en Temuco están trabajando por José Antonio, en tal parte José Antonio. ¿Ustedes creen que están así? A ver, nosotros, para nadie es un misterio que el Partido Republicano nace de la costilla de la UDI, y que en un momento hubo personas de la UDI que se sintieron por cercanía con José Antonio, Kast, se sintieron compelidas a sumarse a ese nuevo proyecto. eh, y claro, esto ocurrió, la partida de José Antonio de la UDI hace 10 años, y al principio se salió mucha gente a ese proyecto, y luego menos. Yo diría que hoy día ya las cosas están, por lo menos por el lado de la UDI, bien definidas, de quienes están aquí y de quienes están allá. Siempre puede haber algún descolgado adicional, pero ya en el fondo la gente ya tomó una definición, ya tomó una decisión hace mucho rato. En las campañas pasan a veces estas cosas, eh, y no, cuando estamos hablando de candidatos que son del mismo sector, y es normal, y uno no debe extrañarse de que eso sea así. También no hay ninguna duda de que las encuestas también generan un efecto. Las encuestas no son inocuas. Y cuando él y Matei estaban llegando las encuestas, la gente venía para acá a pololear, y ahora que José Antonio está más arriba, la gente va para allá a pololear. En fin, esas son cosas que uno ve, y también los políticos sabemos, la persona que se adhiera a un proyecto sin importar em, las cifras de las encuestas suelen ser más confiables que aquellos que se cambian cuando las encuestas cambian, digamos. Diputado, Parlamento, súper importante el Parlamento, quizá a esta altura, como tenemos un sistema político tan sui generis y tan deficiente, el Parlamento es casi más importante que estar en la moneda. ¿Cómo ves la elección parlamentaria? Es una pregunta que hace harto la gente, porque también hay una tesis que la derecha por primera vez podría ganar la Cámara de Diputados, el Senado y la moneda. La derecha estoy hablando en general, caso Matei. Sí. Pero es tan así, son tan optimistas con el tema del Parlamento que es clave. ¿Mm? A ver, si es difícil hacer pronósticos electorales, en el caso del Congreso es aún más difícil, porque son 28 elecciones de diputados al mismo tiempo y 7 de senadores al mismo tiempo. Por lo tanto, tendrías que achuntarle a 35 elecciones. Pero mira, los números lo que muestran, yo aquí me voy a basar en las encuestas nomás. Aquí los números lo que muestran es que la oposición al gobierno del presidente Boric obtendría una mayoría en ambas cámaras. Luego hay que descomponer esa oposición, y ahí hay encuestas que muestran que
con demócratas y amarillos, que demócratas y amarillos son necesarios para lograr esa mayoría. Y hay otras encuestas que muestran que demócratas y amarillos son necesarios para lograr esa mayoría solamente en el Senado. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que en el fondo yo trabajé en el primer gobierno del presidente Piñera un tiempo, después me fui a estudiar al extranjero, y me ha tocado ser parlamentario siendo gobierno y oposición. Me tocó ser gobierno con el presidente Piñera 2, me tocó ser oposición ahora con el presidente Boric, y la verdad es que es muy frustrante ser gobierno sin mayoría parlamentaria. El presidente Piñera, todos lo sabemos, en términos de gestión, era un genio. La forma en cómo se manejó la pandemia no se hizo en ninguna otra parte del mundo. Aquí a nadie le faltó ni cama ni vacuna. La forma en cómo se rescató a los mineros fue noticia internacional. Yo en esa época ya estaba viviendo en Estados Unidos y era una noticia que salía en todas partes y todo el mundo me felicitaba. Fue un impacto mundial que alguien lograra sacar con esa profundidad 33 personas vivas. La reconstrucción del terremoto en Chile también fue una locura. En esa misma época Japón tuvo su propio terremoto y Chile se reconstruyó mucho más rápido que Japón, que es un país desarrollado. Entonces, en términos de gestión, Piñera era un genio. Pero él no pudo hacer todo lo que quería hacer, ni pudo llevar Chile al desarrollo porque no teníamos mayoría en el Congreso. Y uno veía las cosas que él quería hacer, nos negaban la sal y el agua. La oposición yo creo que fue muy irresponsable, le hizo mucho daño a Chile. Hay gente que hoy está viviendo en la pobreza que podría estar en una situación mucho mejor si la oposición hubiese sido un poco más leal. Bueno, lo que te quiero decir es que a mí me generaría cierta frustración, habiendo tenido la oportunidad de llegar al gobierno con mayoría en ambas cámaras, volver a ser parlamentario de un gobierno de mi sector con minoría parlamentaria de nuevo, y que de nuevo se tranque la pelota y que de nuevo no podamos hacer las cosas que hay que hacer. Y por eso para mí es tan importante transmitir que Evelyn Matei es la única candidata de los 8 que asegura que llegando a la moneda va a tener mayoría parlamentaria. Porque demócratas y amarillos lo que han dicho es, mire, si llega José Antonio Kast, si llega Janet Jara, si llega Johannes Kaiser, nosotros vamos a hacer oposición. Yo los conozco, van a hacer una oposición leal, no van a hacer una oposición irresponsable, van a hacer una oposición patriótica, no van a hacer una oposición antipatriótica, pero van a hacer oposición. Y creo que el hecho de tenerlos acá y que con ellos hagamos mayoría y que no sean oposición sino que sean gobierno y le den mayoría al gobierno es impagable, porque la verdad es que la cantidad de cosas que vamos a tener que hacer para generar más pega, para que suban los sueldos en materia de seguridad, las cosas duras, muy duras que vamos a tener que hacer en materia de inmigración, exigen tener mayoría en el Congreso. De otro modo puede que nos terminemos quedando cortos, como le pasó al presidente Piñera. Oiga, comentarios de la base de Chile Vamos, no voy a decir que una encuesta porque son comentarios que no le llegan, es el tema de por qué Evelyn Matei no dice que va a votar por José Antonio Kast si pasa José Antonio Kast a segunda vuelta. Lo esbozó después de la NADE, pero no fue clara. Entonces a la gente le molesta, por más que voten Matei o no. De hecho, algunos diputados lo expresaron públicamente, entonces no entienden. Yo lo entiendo que electoralmente, claro, es difícil, pero José Antonio Kast ha dicho que sí va a votar por Matei si ella pasa. Sí, mira, yo creo que el gesto que ocurrió esta semana en ENADE lo cambia todo, porque es evidente que ideológicamente Evelyn Matei está próxima a José Antonio Kast, a Johannes Kaiser, y está muy lejana a Janet Jara. Y habiendo superado un impasse que, si tú quieres, puede ser una cosa más bien personal, solo queda lo político, y ahí la respuesta a lo que va a ocurrir es obvio. Ahora, hay que recordar que Evelyn Matei lidera o está intentando liderar a un 62% de chilenos sensatos, algunos de centro, otros de centro derecha, algunos que provienen del mundo de la centro izquierda, como demócratas y amarillos, y esa respuesta incomoda a una parte de ese mundo. Entonces, yo estoy convencido, lo he dicho siempre, que nuestro proyecto es mejor. Yo estoy convencido de que el camino que nosotros ofrecemos es el camino que puede llevar al desarrollo de Chile, y por eso yo creo que no vamos a tener ese problema, en el sentido de que Evelyn Matei va a ser la que pasa a segunda vuelta. Pero yo entiendo que a los periodistas hay que contestarle estas preguntas hipotéticas, y
Y la verdad es que la postura de la UDI ha sido clara. Nosotros vamos a apoyar a quien compita contra Janet Jara. En eso no nos vamos a perder un minuto. No solo vamos a votar, vamos a trabajar por quien compita contra Janet Jara. En el caso hipotético. La única duda que tengo es que con la campaña esta que acusa a Evelyn Matei, que fue en redes sociales por su salud mental, eso sea difícil de superar, digo, porque se ve que está bien afectada y además coincide, es contemporánea a la baja de Matei. No estoy diciendo causalidad, estoy diciendo correlación hipotética más, porque nunca lo vamos a ver, pero eso, claro, uno dice, no había pasado antes esto. Sí, se había pasado antes. También hay una correlación entre la caída de Johannes Kaiser y los ataques que recibió en redes. No, digo elecciones presidenciales, que una candidata acusara a su compañero de sector de una campaña sobre salud mental, pues si eso era, ¿no? Pero lo vimos, ¿no? O sea, en la acusación de Evelyn Matei salta a la vista de que esa campaña existió. O sea, cualquier persona que vea las redes con un grano de objetividad sabe que lo que ella denunció es cierto. Ahora, tú dices, claro, aquí tiene este componente de que para ella es muy difícil superarlo. Ella justamente usó esa palabra que tú estás usando ahora. Ella dijo, te perdono y doy esto por superado. Así que yo creo que ese ya es un elemento que no va a influir en la relación en el futuro. Ella ya lo da por superado. Y esperamos que aquí en adelante, que a justo un mes de campaña, las cosas se lleven adelante de una manera tranquila. Por supuesto que cuando a uno lo atacan o a uno lo ofenden tiene que responder. A mí me pasa que después de ese gesto en ENADE, creo que la secretaria general de Republicanos cometió un error al referirse a Jaime Guzmán. La misma familia de Jaime Guzmán tuvo que sacar una declaración, bastante molestos ellos también con Ruth Hurtado, reafirmando que el proyecto político de Jaime Guzmán es la UDI. Claro, y tuvimos que contestar, que nadie puede decir, mira, la UDI está aquí de nuevo dividiendo porque le contesta a Ruth Hurtado, eso sería ridículo. Nuestra postura es no generar polémicas, es intentar llevar una elección en lo que queda en este tramo final jugando limpio. Uno puede cuestionar al competidor en sus propuestas. De hecho, de eso se tratan las campañas y es bueno que en democracia se contrasten las propuestas. Uno puede decir, mire, lo que usted está proponiendo no es posible, o no es bueno, o no es el camino que necesita Chile. Eso está bien. Lo que no queremos que siga pasando y que vuelva a pasar es que se juegue fuera de las reglas del juego, en juego sucio, en redes sociales, o andar especulando sobre lo que haría la figura de Jaime Guzmán, que para nosotros es muy importante y es un tema muy sensible. En fin, no nos salgamos del cuadrilátero, o si usted quiere del rectángulo de la cancha de fútbol. Juguemos de acuerdo a las reglas y esto va a fluir bien. Diputado Guillermo Ramírez, 1.000.000 de gracias por esta conversación. Que tenga un buen fin de semana. Gracias, Quique, que te vaya muy bien. Chao.